Hola, hola corazón, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este podcast. Nos vamos hoy con una nueva serie de episodios. Sí, bueno, aquí al habla África, estás en el podcast Diario de Alquimista y Sanadora, por si no te habías dado cuenta. Hoy empezamos una nueva serie que voy a titular Mi despertar espiritual. Y bueno, qué buen momento para empezar esta serie con no sé cuántos episodios haremos, porque me lo va a ir diciendo la vida, ¿verdad? Pero qué bien empezar hoy porque justamente ayer 29 de abril, hicimos esta masterclass titulada Siete estados de conciencia, cartografía sagrada del despertar espiritual. Una masterclass gratuita que, por cierto, si no pudiste estar en el vivo o incluso ni siquiera estás registrada, te invito a que hoy te registres y la recibas directamente en tu correo electrónico. De hecho, la vas a recibir en cuanto te registres, ¡pum! Vas a aterrizar en la página que llamamos de replay, la página donde ya está subida la grabación y donde la vas a poder disfrutar también. Bueno, pues no tiene la misma energía que el vivo, pero sí que te va a llegar la energía, sí. Se conectaron más de 44 bellas mujeres, almas increíbles, comprometidas también con su camino espiritual, con la curiosidad, con el deseo de aprender, el deseo de saber. En esta masterclass hicimos un autodiagnóstico espiritual con un test de 70 indicadores, nada más y nada menos. Y bueno, estuvimos ahí compartiendo también no solo este conocimiento mientras yo lo iba explicando, sino que luego ya a micrófono abierto y con el chat, pues preguntas y respuestas, ¿no? Así que nada, ahí te dejo esta invitación, te lo pondré aquí en el texto que acompaña a este podcast, un enlace para que te puedas suscribir en este momento y recibas inmediatamente tu acceso a la masterclass. El despertar espiritual, qué poderoso concepto, que además ahora está un poquito en boga, ¿no? Parece que muchos hablamos de esto, a mí me encanta que sea así, porque mi gran sueño es que el mundo se llene de personas conectadas. ¿Conectadas a qué? A su guía divina, a su corazón, a su esencia divina. Que cada vez seamos más personas las que vivimos tomando decisiones que pasan por el corazón, que salen desde el corazón y que son contrastadas por el corazón. Que cada vez hayamos más personas que nos trabajamos el carácter del sabio, ese carácter que tiene que sí o sí aprender a domar al ego, aprender a domar a ese caballo salvaje que tenemos dentro, que a veces se viene arriba, a veces se viene abajo, y tanto es ego cuando me creo de más como cuando me creo de menos. Tanto es ego cuando no uso mi poder personal y no construyo la vida que quiero construir, los sueños que deseo, pero tanto es ego eso como cuando me paso tres pueblos y me vengo arriba forzando, presionando, dominando, controlando y generando discordia, tensión, estrés, ya sea en mi vida o en la vida de los demás, ¿verdad? Hay mucho aprendizaje, hay mucho trabajo para este despertar espiritual que cada uno lo tenemos. Es un viaje del héroe. Venimos a hacer un viaje del héroe. No sé si este concepto te suena. Es un concepto que ya hemos mencionado aquí en el canal, en otros audios, ¿verdad? En otras grabaciones podcast que he hecho. Y para mí el despertar espiritual es un viaje del héroe porque significa que, bueno, primero te voy a definir un poco qué es despertar espiritual. Es pasar por esa etapa, ese momento de la vida en el que te haces preguntas profundas, preguntas trascendentales. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi propósito, mi misión? E incluso preguntas más trascendentales todavía, que quiere decir que te trascienden a ti. Ya no te preguntas solo por el sentido de tu vida. ¿Cuál es el sentido de la humanidad? ¿Para qué estamos todos aquí? ¿Por qué está pasando? El mundo está como está. ¿De qué va esto? ¿Por qué? Bueno, sí, ¿por qué pasan las cosas que pasan, verdad? Cuando nos hacemos este tipo de preguntas es que estamos en un despertar. Estamos saliendo de un estado de conciencia que se llama del sueño, que es justo el anterior al despertar, y estamos entrando en este que llamamos el despertar espiritual. Pero hacerse preguntas solamente
no sirve de mucho, más que, bueno, sí que sirve, a ver, sí que sirve, porque abrimos puertas. Y cuando hacemos preguntas a nuestra conciencia más elevada viene a respondernos. ¿Y cómo nos responde? Nos responde con muchas herramientas o con muchos elementos, porque nos puede responder a través de insights que tenemos, de momentos de certeza, de wow, me ha venido una respuesta que me da el sentido de varias cosas, ¿no? O me puede responder a través de una conversación con alguien en la que ese alguien dice cosas que me abren puertas en mi mente, que me dan claridad y paz, que me da respuesta a cosas que he preguntado. O me puede mandar la información a través de un vídeo, a través de una masterclass como esta que yo acabo de hacer, ¿verdad? Y que te estoy ofreciendo como regalo. Es decir, si tú te haces preguntas, tú entras en el despertar, tu conciencia más elevada, tu ser superior, tu yo más iluminado, el que está en contacto, en conexión con los guías espirituales, con el mundo del invisible, se va a poner en contacto contigo. Y bueno, se ponen en contacto, fíjate, a lo mejor todavía no te estás haciendo preguntas, pero ya estás en el pozo, en una crisis de sentido, en una noche oscura del alma, porque has vivido experiencias dolorosas que te han frustrado mucho, que ya no puedes más, tanto si es en el área de tus relaciones, en el área de tu trabajo, en el área económica, en el área de tu salud, en cómo te ves a ti misma o a ti mismo, cómo te percibes, cómo en cualquier aspecto de la vida que tú hayas llegado a un momento de dureza extrema donde digas, no puedo más, estoy harta. Ojo, que uno puede decir que está harta en una poniéndose, ¿cómo te diría? Que el tope de cada uno para sentirse harto es muy distinto. Eso es lo que te quiero decir. Que a lo mejor mi tope de sentirme harta en un tema es multiplicar por 3 donde tú te sientes harta, o al revés, es mucho menos. Eso no es ni bueno ni malo, es que cada uno tenemos pues una personalidad, unas experiencias, un karma, unas vivencias, y cada uno vamos a tener un baremo distinto para hartarnos. Pero la sensación de hartura es común para todos porque todos la hemos experimentado o en algún momento, ¿verdad? Bueno, pues cuando tú estás en esa hartura, si ahí te has roto suficiente, la guía divina va a aparecer. Va a aparecer en modo, como he dicho antes, ¿no? De señales, de mensajes, de certezas internas o de insights, de ideas que te van a ayudar a esclarecer y te van a ayudar a dar un siguiente paso. Claro, a nosotros nos encantaría que el despertar espiritual fuera algo así como el paso de la oscuridad a la luz en 0, de la noche al día. Ya tengo claridad, ya he comprendido, ya sé, ya tengo las respuestas, ya tengo la solución, ya estoy feliz y todo está en armonía y mi vida es genial y estoy obteniendo los resultados que deseo en mis sueños, en mis metas o mis problemas arreglados. Bueno, pues no es así. Y bueno, ya sé que lo sabes, pero creo que a veces nombrarlo y exagerarlo un poco nos ayuda a ver todo más claramente. No es así, el despertar espiritual no es un destino, no es un estado estático, es un camino, es un proceso por el que vamos abriendo nuestra conciencia a comprender el mundo desde un lugar distinto, a comprendernos a nosotras mismas y a nuestra historia personal desde una perspectiva distinta, y eso va sucediendo a medida que yo voy abriendo más y más, venciendo barreras internas y pidiendo ayuda, pidiendo guía divina. Para mí esto es fundamental y es muy clave. Así que bueno, me voy a detener aquí porque lo siguiente ya es que te veas la masterclass y te hagas el autodiagnóstico espiritual, ¿no? Yo lo que quiero acompañarte en estos episodios, me quiero abrir a hablar de esto, que no lo he hecho antes, al menos no en este modo de podcast ni tampoco de vídeo. Sí que hablé un poco de este despertar espiritual mío en los libros de Diosas Conquistadoras, un poquito. En el de Diosas creo que por ahí a fragmentos, a cachitos, voy hablando de ese despertar, porque ha ido por fases en mi vida, desde la infancia de una manera a luego en distintos puntos de mi vida adulta, a bueno, ahora que ya es algo consistente y consolidado en los últimos años,
donde me vengo trabajando, reconociendo esta vertiente espiritual de la vida y reconociendo en mí lo que, o sea, reconociendo en mí ¿cómo lo diría? Esta misión, ¿no? Esta propósito y misión que está totalmente ligado a la vida espiritual, a la vida de conexión con la fuente. Pero esto no lo he sabido hasta los últimos años de mi vida, hasta hace prácticamente 3-4 años y más exactamente, de una manera más contundente, hasta hace 2. Entonces, en estos episodios, y hoy voy a empezar un poquitín a hablarte de cómo fue esos primeros contactos con el mundo espiritual en la infancia. En mi infancia, bueno, yo vengo de una familia que no es, te voy a hablar primero de ahí, ¿no? Vengo de una familia que no es nada tradicional en este tema y donde hay polaridades encontradas, polaridades opuestas. Un padre que ha sido criado en una religión católica muy tradicional y bueno, yo diría que bastante estricta, pero que luego él, en su vida adulta, pues ha sentido también un llamado a conectarse al mundo espiritual a través de los libros sagrados del cristianismo, del catolicismo, ¿no? Libros, bueno, de las Sagradas Escrituras, que se llaman así, que incluyen varios libros, desde la Biblia a otros tantos que yo no te sé nombrar. Él sintió el llamado de leerlos, de escudriñarlos, de sacar información de ahí y junto con, bueno, lo que yo entiendo ahora que serían sus intuiciones y sus canalizaciones, pues él vio en esas escrituras un mensaje poderoso que el mundo espiritual traía para el mundo humano, para nosotros. Pero ¿qué pasó? Mi padre, que sintió el llamado de interpretar y escribir esas conclusiones que él sacaba, esas profecías, podríamos llamarlo así, él de hecho lo hablaba así, estos son profecías que tienen mucho que ver con este cambio de vibración del planeta Tierra, del cambio de vibración que desde 2012 venimos experimentando, ¿verdad? Donde hubo el punto de máxima densidad, de bajada a la más baja densidad, y ya por fin empezábamos el momento de ascensión a nivel de vibración de la Tierra desde 2012 hasta ahora. Y ahora, de 2020 para acá, es cuando esa vibración en ascensión ya es muy notable y nos empuja a toda la humanidad a trabajarnos y a entrar en esa cuarta dimensión, ¿no? Esa fase donde bueno, tenemos que sanar heridas, sanar programas, entrar al inconsciente y hacer limpieza, dejar morir lo viejo para abrirnos a lo nuevo, en fin, un montón de cosas que ya escucharás por ahí en el mundo también de la espiritualidad. Entonces, mi padre, en esas interpretaciones, de esas lecturas que él hacía, interpretaciones y canalizaciones que él debía tener, ya se dio cuenta de este cambio, pero interpretó en manera literal de que realmente el mundo se acababa. Él interpretó, como yo creo que tantos otros, porque esto yo lo he escuchado de otros, que realmente el mundo llegaba a un punto que finalizaba y bueno, que unos pocos se salvarían y otros no. Y claro, él sufría mucho con esto, bueno, te puedes imaginar, pues tachado de loco por la familia, no tenía ninguna enfermedad mental, también te lo aviso, porque yo era su hija y yo sabía de estos temas que ya estaba yo estudiando y trabajando, yo, vamos, te puedo decir que el DSM-4 me le tenía súper trillado en un máster que hice de terapia familiar, nos enseñaron nos hablaron de este manual de psiquiatría y yo me lo empapé sin estudiar psiquiatría ni nada, pero me conocía muy bien muchas de las posibilidades que yo veía por los síntomas en mi padre y no tenía ningún trastorno ni ninguna enfermedad mental como tal. Lo que pasa que él sí tenía mucha convicción de esto y bueno, lo que le sucedió es que estaba interpretando demasiado literal y pues claro, no vio la realidad como es. ¿Qué pasa? Esto se sumaba a unas carencias a nivel emocional, a nivel de desarrollo personal, pues unos, digamos, un trabajo pendiente, ¿no? de heridas emocionales que no se trabajaba y entonces tenía mucha dificultad de relación en la familia. O sea, era el loco y el rarito y muchas otras cosas. Pero bueno, todo esto para decir que la espiritualidad que yo pude interiorizar de mi padre era una espiritualidad distinta a la católica tradicional, pero muy conectada a las enseñanzas cristianas, a Maestro Jesús,
Y en positivo diré que a mí me hizo querer, o sea, a mí me ayudó a, a poder permitirme la parte que en mí ya nacía de conexión espiritual, porque yo la traigo de siempre, ahora lo sé, con mi 11.2 de alma, y en la etapa de la infancia mi canal estaba abierto. Lo que pasa que yo no lo sabía, entonces yo había cosas que hacía que, bueno, pues simplemente no se las contaba a nadie. Por ejemplo, hablar con Maestro Jesús cuando era niña. Y esto yo lo hacía, ahora entiendo que porque como que el permiso lo obtenía de mi padre, ¿no? Porque yo le escuchaba a mi padre hablar cosas de lo que él investigaba, de lo que él leía y demás. Y entonces él me hablaba pues de las escrituras, de Maestro Jesús, del gran líder que era, de las enseñanzas, de muchas cosas. Y a mí eso me daba como el permiso de yo, en mi foro interno, todas las noches conversar. Y contarle lo que me pasaba y lo que no me pasaba y pedirle guía y pedir ayuda para mi padre, porque yo veía que mi padre no estaba feliz y no vivía estas cosas con tranquilidad, lo vivía todo con bastante sufrimiento. Y bueno, es verdad que en la adolescencia esta parte espiritual de cómo lo vivía mi padre, pues a leer, a mí en la adolescencia me hizo como un poco tener una contradicción, ¿no? Porque por un lado decía, bueno, no parece que la religión aporte mucha solución, mucha lucidez, ni mucha calma, porque mira cómo está mi padre y luego mira cómo está el resto de mi familia, ¿no? Yo miraba para otro lado y entonces la polaridad venía porque luego mi padrastro, que era hermano de mi padre, pues era, bueno, como un buscador espiritual en las ciencias más esotéricas bueno, venían de distintos lugares, ¿no? De Oriente, también se leyó y bajó mucha información pues de libros de los Rosacruces, bueno, de distintas fuentes, ¿no? Desde Krishnamurti a esto de los Rosacruces, a qué sé yo, otras cosas que se leería, pero él, a diferencia de mi padre, que mi padre lo vivía de corazón, se metía de lleno, y de hecho mi padre dejó de trabajar para solo estudiar y vivir conectado al tema espiritual. De hecho, mi padre a tanto llegó que vivía de tocar música en la calle para tener tiempo libre. Entonces salía, tocaba 1 hora, 2 horas, le daban unas monedas, se compraba comida básica y el resto de horas del día leía y estudiaba y canalizaba, ¿verdad? Él tenía esta vida ermitaña muchos años que nosotros como hijos no entendíamos, pero yo sí le entendía y yo le admiraba. Yo decía, pues es que olé los... Iba a decir una palabra, olé la valentía de mi padre, porque está viviendo su sueño, está viviendo su propósito de vida, su misión de vida. Él siente este llamado y él lo vive. Y bueno, pues la gente no lo entiende y fíjate qué valiente, que no le da vergüenza y tal. Bueno, luego pasaba que sí que sentía muchas frustraciones y mucho sufrimiento en su foro interno y yo esto también lo veía, ¿no? Pero por lo menos podía reconocer esta parte bien en él. ¿Qué pasaba con mi padrastro, su hermano? Que no vivía, o sea, leía, racionalizaba, analizaba, juzgaba lo que leía, pero no aplicaba, no le ponía corazón, no transformaba su vida. No sé si lo intentaría, yo quiero creer que sí, pero se quedaba en ese plano, no era capaz de llevarlo a más, ¿no? Igual que, bueno, pues también le pasaba a mi padre que fue capaz de llevarlo hasta un punto, su camino espiritual, digamos. No les juzgo, ¿eh? Estoy observándolo, estoy comentándolo, estoy compartiéndolo. Yo lo introyectaba de uno y de otro como diciendo, a ver, ¿a mí qué me llega de esto? Pues bueno, yo conectaba en la parte emocional más con mi padre, porque soy más emocional como él, que no racional como mi tío. Y entonces yo sintonizaba más con la forma de vida y de vivir la espiritualidad de mi padre, que era, me meto hasta el fondo, lo vivo, lo siento, lo experimento, lo paso a prueba y luego ya lo explico, luego ya lo entrego al mundo, lo comparto, pero lo tengo que pasar por las tripas, por el cuerpo, por el corazón, no solo por la mente racional, ¿no? A nivel emocional y de carácter, yo veía en mi tío pues una persona que, oye, un poco crítica, no se trabajaba, un carácter duro, aunque sí que me gustaba su inteligencia, su capacidad de razonamiento era muy alta y de relación de conceptos y de explicación de cosas, yo en eso me tenía también admirada, o sea, veía también la luz que él podía tener en esto,
y en cómo explicaba pues, determinados conceptos espirituales. Me hizo leer un libro de Hatha Yoga cuando tenía 12 años, que yo decía, madre, no entiendo nada, pero bueno, luego en conversaciones con él pues me iba explicando cosas, en fin. Pero llegamos a una fase en la que yo, claro, adolescente, te revelas, buscas, bueno, entré en crisis con todo esto que conté en los episodios de salud, que te invito a que vayas allí y los escuches, pues te entré en una crisis total de vida, con bulimia, con intentos de suicidio, la vida no tenía sentido, primer despertar espiritual. La vida no tiene sentido, no encuentro respuestas ni en la religión que vende la sociedad, ni en la espiritualidad que veo vivir a mi padre o en la que aparentemente vive mi tío. Mi madre atea completamente, era la otra polaridad, atea completamente, renegando de este mundillo y diciéndole a su ex, mi padre, que no le hablara de más de eso, y a su actual, mi tío, que esas lecturas muy bien, pero para él. Con ella vida terrenal, vida en la materia y punto. Yo, bien, también veía que, bueno, al menos mi madre era una mujer práctica y resolutiva y más estable, con lo cual también decía, pues no sé yo, si ser espiritual es algo muy... es algo que sea positivo, ¿no? Si me quedaba con solo la mirada de a quien veía funcionar un poquito mejor en la Tierra y con más estabilidad emocional y tal, pero bueno, también ciertamente luego está el llamado que uno siente. Y yo sí sentía un llamado. Yo sabía que existe una vida trascendente, sabía que somos algo más, sabía que había una explicación a todo lo que estaba pasando en mi mundo personal, familiar, pero no obtenía respuestas que me satisfaciesen y que me curasen el dolor que estaba sintiendo en esas épocas. Entonces, bueno, pues en esa adolescencia, como digo, 2 intentos de suicidio, bueno, mucho quiebre. Pero ahí vino el primer despertar y fijaros cómo el universo, como he dicho antes en la primera parte de este episodio, he dicho que cuando tú te rompes, cuando tú estás harto porque ya no puedes más, viene la guía divina, tanto si pides como si no. Si pides, mejor, porque te viene, lo ves más claro todo y te viene la ayuda más fuerte. Pero si no pides, pero te has roto, también vas a recibir algún mensaje, alguna señal. Lo vas a recibir, aunque tú no lo sepas que es guía divina y tú pienses que es la suerte, pero vas a recibir, ¿sí? Yo, que no sabía ni que era guía divina ni que no, simplemente en esa ruptura y en esa rendición y en esa hartura y en esa noche oscura, habló 16 años, primer intento de suicidio, como consecuencia del intento de suicidio que se destapa y sale a la luz, ¿no? Con mis padres y tal, pues pido dejar de estudiar. Yo era muy buena estudiante, pero pido dejar de estudiar y entonces aparece la guía divina a través de una profesora que no me voy a enrollar, creo que esto lo he contado en algún sitio. Entonces simplemente esta profesora me invita a su casa, me dice, no puedes dejar de estudiar, eres una estudiante magnífica, seguro que hay algún problema personal, emocional que tienes y seguro que tienes solución, por favor vamos a hablar. Me invita a su casa, nos tomamos un café y me empieza a hablar. Y era un ángel hablándome, dando explicación a cosas que yo sentía, que vivía. Eso es el espíritu encarnado en una persona que hace de ángel en la tierra y que te brinda paz, amor, aceptación y respuestas. Y me regala un libro de Louise Hay. Louise Hay, famosa Louise Hay, ¿no? De los libros de autoayuda. Me regala Usted puede sanar su vida, un libro espiritual donde los haya y conectado pues a la sanación y a la transformación interior. Y a mí ese libro me abre los ojos, me abre el corazón y me permite un renacer, ¿no? Bueno, continúa y retomo estudios, o sea, no llego a dejar los estudios, encontramos una solución intermedia para que yo pueda descansar un poco más y no tener tanta presión y me pueda ir trabajando lo que me necesito trabajar. Este fue, o sea, bueno, yo creo que el primer despertar, yo lo tengo puesto aquí porque es cuando tengo el recuerdo de hacerme estas preguntas y de vivir esa noche oscura. Pero si me apuráis, todavía hay un episodio anterior, que es cuando se separan mis padres, que es cuando yo tengo 8 años, que ahí yo le rogaba a Jesús todos los días
que arreglara esto que le pasaba a mis padres, que volviera mi padre, que se arreglara el divorcio. Bueno, yo pedía, ¿no? Yo sufrí mucho con aquello. De hecho, a partir de ahí se desarrollaron todas mis intolerancias y mis problemas de salud, que luego han sido crónicos muchos años en mi vida. Empezaron ahí, con la separación de mis padres, porque yo no lo asimilé. Y eso seguro que es de estos eventos programados, ¿no? Que yo, cuando encarné, elegí esta familia con estas bueno, con estas características para que se dieran circunstancias y experiencias que a mí me activaran ese dolor. ¿Por qué? Porque eso iba a ser lo que generase mi despertar espiritual. Esto, vamos, lo tengo clarísimo. Y ahí yo creo que ya empezó. Lo que pasa que no había conciencia como para hacer nada más. Por eso, bueno, podemos situar el punto de inicio a los 16, donde sí me hago esas preguntas y donde me llega ya claramente, a través de mi petición de ayuda al universo, a Dios, me llega esta ayuda a través de este libro y de esta conexión con esta profesora, ¿no? Pero ya en aquel entonces, de los 8 años, y me duró bastante tiempo, a mí aquel sufrimiento de lo de mis padres, lo que me permitió fue sentir fuertemente el acompañamiento de este Maestro Jesús, ¿no? De sentirle, de acostarme todos los días hablando con él, pidiéndole, conversando y de algún modo obteniendo paz, obteniendo tranquilidad. Nunca tuve los dones psíquicos activados en un sentido de clariaudiencia o clarividencia o tal, no, ¿eh? No, pero sí sentía la presencia y hablaba y me conectaba y bueno, obtenía como esa calma, ¿no? Haciendo esto, esa paz. Así que bueno, me voy a quedar aquí. Primer despertar espiritual, bueno, un pseudo despertar ahí a los 8 y un despertar en toda regla a los 16, con este primer intento de suicidio y con esta llegada de ayuda divina tras esta experiencia. Me voy a quedar aquí y seguiremos hablando en otros episodios de cómo fue evolucionando luego el despertar espiritual y hasta dónde me ha traído. Por si tú resuenas, como siempre, por si tú resuenas con algo de todo esto y te alivia, te ayuda o te inspira de alguna manera, compartir el viaje conmigo. Te mando un abrazo de luz, mucho amor, mucha luz, mucha gratitud porque estás aquí compartiendo el viaje conmigo. Y nada, ahí te invito a que entres a esta masterclass si todavía no lo has hecho. ¡Feliz día!